Sí, bueno, yo pienso que el manifiesto es sumamente importante porque es un manifiesto hecho con mucha ecuanimidad, mucha seriedad y de manera concreta establecen, pues, primero la condena a la situación de los derechos humanos y a las atrocidades que se cometen en Venezuela, y segundo, abre ese abanico a la jurisdicción universal, que es esa competencia que tendrían tribunales de otros países para adelantar investigaciones penales, a pesar de que los hechos no ocurran en su territorio. Eso es parte de uno de los más grandes avances que ha habido en el derecho internacional y en Ah, el derecho comparado, ¿no? sí. Y también señala pues que este insumo es de sumo interés para, de mucha importancia para el examen preliminar que lleva a cabo la fiscal ante la Corte Penal Internacional, que como se sabe, eso se abrió en el año 2018, perdón, y que, bueno, se han adelantado una cantidad de cosas. Por ejemplo, ya se ha determinado que los hechos existen, que los hechos son verificables, que es verdad que hay una cantidad de hechos que se cometen. Ya se ha analizado el tema de la jurisdicción y está a punto, pues, a determinar mediante un documento que se debe seguir adelante en las fases del examen preliminar, que es estudiar la admisibilidad, que es un tema muy importante desde el punto de vista jurídico, y bueno, ver cómo se ha grabado los hechos, ¿no? Que eso es, digamos, la fase culminante para ya hacer la solicitud de investigación ante la Corte Penal Internacional, que sería, digamos, lo que falta para redondear ese caso. Ahora, ¿qué implicación tiene o qué peso tiene que el Grupo de Lima haga esta solicitud a la Corte Penal Internacional? Es decir, la Corte Penal es completamente autónoma, recibe solicitudes bueno, de diversos organismos. Ahora, un bloque de estados ha hecho esta solicitud. ¿Qué peso podría tener? Tiene mucho peso porque todos ellos son miembros y estados partes del Estatuto de Roma, y eso es bien importante tomarlo en consideración, ¿no? Lo cual les da, digamos, un carácter especial. No olvidemos que este caso estuvo acompañado de una remisión. Remisión es la figura jurídica desde el punto de vista procesal que permite entonces que haya una legitimidad para pedir la actuación de la Corte Penal Internacional. Entonces, esto es como una reiteración y además tiene ese enorme valor jurídico que le daría pues un impulso procesal muy, pero muy importante. Pero, a ver, la Corte Penal Internacional puede tomar o no esta solicitud de investigación. Digamos, vamos a ponernos ahora del lado de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo podría actuar? Sí, no tiene razones para rechazarlo. Ajá. Desde el punto de vista formal y del procedimiento, y además de eso, la motivación es perfectamente válida, pues no se está diciendo nada nuevo, no se está diciendo nada que ya la Corte no haya constatado, Exacto. ya la Corte ha determinado que los hechos existen que tienen naturaleza criminal. Entonces es como un condimento adicional Ujú. a ese gran, digamos, proceso que se está iniciando, ¿no? Entonces, yo creo que es sumamente importante, ¿no? No es lo mismo que sea un Estado que opine de manera tal o cual sin ser parte del Estatuto de Roma. Por ejemplo, Ujú. países que no son parte del Estatuto de Roma, como China, como Rusia, como Cuba, su opinión carece de validez, pero en cambio los que sí son parte tienen la legitimidad para poder impulsar la investigación que ya está en su fase preliminar. Ah, importante esto. Ahora, hay que recalcar que la Corte Penal Internacional juzga a individuos, no a estados. Correcto. Sí, explícanos un poco esto, porque muchas personas tienen la confusión de que, bueno, una vez la Corte Penal Internacional emita algún veredicto, que usted nos podrá decir cuánto tiempo puede tomarse, porque ya nos ha dicho que comenzó este proceso en 2018, son procesos lentos, pero muchas personas consideran que se espera esa decisión de la Corte Penal Internacional para tomar una decisión en cuanto al Estado. ¿Esto no sería así? Eso es correcto, porque la Corte Penal Internacional, por su naturaleza de ser un tribunal penal, solo se restringe a la responsabilidad penal individual. Los temas respecto del Estado se tramitan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ok? Donde hay una responsabilidad internacional del Estado, pero aquí es una sede penal y en tanto en cuanto está precisado en el estatuto,
todo lo que tiene que ver con estados o con personas jurídicas está absolutamente excluido. Ahora, son procesos largos, según nos ha dicho ahora mismo, Sí. y claro, uno tiene el récord. Esto comenzó en 2018, ya van 2 años. ¿Cuánto tiempo puede prolongarse un examen preliminar como este y cuáles serían las fases que tiene que recorrer? No solamente son largos los procesos de esta naturaleza, como todo proceso judicial, donde hay que, digamos, respetar los derechos de aquellas personas a quienes se señala, porque se presume su inocencia, de acuerdo a lo que está estatuido y convenido consensualmente, que es parte fundamental del procedimiento penal, ¿no? Sino que además las propias actuaciones de las personas concernidas y que están siendo analizadas en el examen preliminar también ha sido, digamos, consecuente en el sentido de hacer uso de su derecho a la defensa. Ellos mismos han introducido documentos y con eso han confundido y han pretendido desviar la atención, ¿no? Entonces, eso forma parte del derecho a la defensa y hay que estar acostumbrados a eso porque es su derecho y bueno, y sabemos cómo litiga esta gente que es capaz de llenar de información equivocada, información que desvía la atención y bueno, es parte de su derecho a la defensa. Estamos en la fase 2, ¿no? De ese examen preliminar. ¿Cuántas fases Sí, serían? son cuatro en total. Ujú, Determinación de los hechos, ujú. examen de la jurisdicción para saber si la Corte tiene competencia o no, admisibilidad o complementariedad y por último la gravedad y el interés de la justicia. Y hasta ahora, Son, al llegar a esta fase 2, lo que nos dice es que este proceso va a seguir o puede llegar un momento en que la Corte Penal diga, no, no hay elementos, se suspende este examen preliminar. sí, por ejemplo, en la fase de admisibilidad, ellos tienen que determinar si el Estado quiere y el Estado puede llevar a cabo los juicios, porque recordemos que, de acuerdo con el estatuto, el primer instituto que debe, o persona jurídica que debe tomar en cuenta la situación de Venezuela es el propio Estado. Como quiera que el Estado ni quiere ni puede, entonces se entendería que actúa automáticamente la competencia de la Corte. Pero eso tiene que ser sujeto a un análisis profundo desde el punto de vista jurídico, ¿no? Eso ocurre en cualquier causa, la admisibilidad. La complejidad del Estatuto de Roma es que, bueno, se trata de jurisdicciones que pueden ser, que son complementarias, ¿no? Y solo actuaría la Corte si el Estado ni quiere ni puede, que es el caso de Venezuela. Ya, en este caso, como juzga a personas la Corte Penal Internacional, en este documento que ha presentado la misión de verificación de hechos, la misión independiente de la ONU, se nombra específicamente individuos, entre ellos Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, entre otros. ¿Esto podría llevar a qué, profesor? Es decir, si se llegara a determinar que sí, Nicolás Maduro es responsable de violación de derechos humanos en Venezuela, ¿cuál podría ser el resultado de esto? ¿Qué es lo que está solicitando justamente el Grupo de Lima? Bueno, una vez que se determine que hay jurisdicción, que es admisible y que hay interés de la justicia por la gravedad de los hechos, se abre la investigación y ya con la investigación formal, ahí sí se pueden tomar decisiones. La primera que siempre se realiza son citaciones, ¿no? A testigos, a víctimas, a personas sospechosas. Y luego de eso, respecto a las personas sospechosas, pueden solicitarse su comparecencia. De no comparecer voluntariamente, podrían haber órdenes internacionales de detención. Entonces, para llevar a la persona a juicio y que sea puesta a derecho. Esos serían, digamos, los pasos procesales preliminares, ¿no? Claro. ¿Qué más puede Uh -huh. hacer ya en materia de derechos humanos el Grupo de Lima, profesor? Porque, como decía la señora Baliñas, bueno, cree que otros, los estados, si Venezuela no atiende las recomendaciones que se le ha hecho, otros estados pueden actuar en consecuencia. ¿Qué más podría hacer, por ejemplo, el Grupo de Lima u otros estados que estén atentos a la situación en Venezuela? Bueno, tal como dijimos anteriormente, si tienen la jurisdicción universal en su legislación, pueden activar mecanismos de investigación internacional respecto de estas personas y pueden empezar a hacer los trámites, ¿no? Uno de ellos sería una eventual solicitud de extradición, por ejemplo. Y eso es bastante, ¿no? ¿Solicitud de extradición a quién?
a las personas que resulten sospechosas.